Feas noticias para Camilla Parker Bowles, y es que parece que la enfermedad no le da tregua a la esposa de Carlos III. Ella arrastra una infección en el pecho, una infección respiratoria, por la que en su momento tuvo que guardar reposo durante varios días y pues retomó su agenda, pero no estaba lista. Y ahora han informado de un comunicado diciendo que efectivamente existe una recaída. La historia se ha repetido. El Palacio ha anunciado que la reina Camila no estará presente durante la recepción del emir de Qatar y su esposa, ambos invitados por el rey Carlos III en un viaje de estado. Esta ausencia manifiesta una vez más el complicado momento que atraviesa esta familia. Esto es lo que dice el comunicado. Su Majestad ha tenido una infección viral en el pecho que, como no es raro en estos casos, sigue teniendo algunos efectos secundarios persistentes, en particular dejando a Su Majestad con reservas de energía significativamente reducidas. Dice, como resultado, los médicos han recomendado algunos ajustes al programa SV para HMQ, como sigue. Su Majestad no asistirá a la ceremonia de llegada en Horse Guards, pero asistirá al almuerzo de llegada en VIP. En todo esto llama la atención una frase que yo creo que es la que está recogiendo toda la prensa internacional, y es que la reina Camila está a falta de energías. ¿Qué puede ser? Baja tensión, depresión, algo falla. Desde luego, pues yo creo que en este sentido, yo creo que ya vale, ¿no?, de la competición, un poco de a ver quién cubre más eventos de agenda. Si Camila está mal, pues está mal, se tenía que haber recuperado. Y lo que da un poco aquí la impresión, y es con lo que se está especulando, es que esa infección de pecho, porque la llamaron así en su momento y no han vuelto a llamarla de otra manera. Sí, le han puesto otros nombres, infección respiratoria, lo que queráis. Pero están diciendo que sí puede ser otra cosa aún más grave. En este sentido ha hablado un portavoz de Palacio, quien ha añadido que la consorte real de 75 años tiene las reservas de energía significativamente reducidas. Es decir, se confirma la misma información del comunicado, y el diagnóstico médico, la prescripción dice que debe guardar reposo y aislamiento, por lo que toda presencia en la agenda real no será eliminada, pero sí notablemente reducida. Yo creo que la tendrían que eliminar, pero bueno, como se mueven así, en fin. Ahora, por cierto, vamos a hablar de Kate Middleton, que hay cositas. Pero antes, su marido, Carlos III, 73 años, sigue enfermo de cáncer. Está haciendo frente a sus obligaciones reales y se está criticando un poco la escasa ayuda que le está dando su hijo, el primogénito, el heredero William. Dicen que como está ahora más volcado en su faceta de padre de familia, además con Kate Middleton, que ha finalizado el tratamiento de quimioterapia, pues que podía tener un poquito más de tiempo para su padre. Lo cierto es que hay un editorial en uno de los tabloides británicos que habla de preocupación increscendo. El 2024 annus horribili para los Windsor en lo que a salud se refiere, y hacen pues una misiva como la que hemos venido haciendo aquí prácticamente desde principios de año. Ya lo sabemos, primero Kate Middleton, luego Carlos III, entre medias Sarah Ferguson, aunque recuperada, y finalmente la reina Camila. Todos causando más o menos bajas al frente de la corona del Reino Unido, mientras se anticipa una llegada de Harry, ¿no?, de la oveja negra, como les gusta llamar allí a los tabloides británicos, al hijo menor de Carlos III y Lady Di. Dicen que desde el Palacio se ha mantenido la máxima del silencio y que no han querido desvelar detalles sobre dichas enfermedades, ni tampoco sobre los tratamientos que han seguido ambos pacientes. Dice, una actitud que ha generado un malestar, confusión e indignación. En el caso de Kate Middleton. En el caso de Carlos III sabemos que estaba con la homeopatía, porque él además es un firme defensor de esa doctrina. De esas pseudociencias, digamos, o terapias alternativas.
Muchos afirman que la razón es la gravedad de la situación, y la gravedad tiene que ver en este caso con el rey, con Carlos III. No está libre de cáncer, lo confirman, su estado es complicado y es bastante serio lo que tiene. Sobre la infección que sufre Camila, que tampoco se están dando datos significativos, lo cual una vez más lleva a la especulación y que desde luego parece que no, que esta familia no aprende, que siendo más transparentes en comunicación es como se van a ganar un poco el respeto. Pues bueno, transparentes quiero decir, hasta donde no invada su privacidad, por supuesto, pero bueno. Pues eso, que sigue sometiéndose a pruebas, que están a la espera de la infección y que las pruebas son confusas. Cuando dicen que las pruebas son confusas es una frasecita como bastante ambigua. Y que por eso hasta que no esté todo listo es difícil saber si es algo más serio. Pues todo apunta a que sí, todo apunta a que sí. Además es que no estamos hablando aquí de absolutamente nada, pero una enfermedad mal curada, ojito, ojito, porque eso te puede traer más disgustos que la propia enfermedad. Así están las cosas ahora mismo y Kate Middleton ha reaparecido. Vamos a verla si queréis. Bueno, pues primera visita de estado de Kate Middleton, de un mandatario extranjero a Reino Unido, en la que participa Kate Middleton después de su anuncio del diagnóstico del cáncer. Ahí la veis. Hombre, muy bien, yo sinceramente no la veo, las cosas como son. Puede ser que el tocado, que el traje la haga mucho más mayor de lo que es, de hecho parece de otro siglo, y al otro la barba pues no le sienta nada bien, igual que a su hermano sí, pues este parece una especie de vagabundo, desde luego no un príncipe de Gales. Y ella pues se le ve delgadita, se le ve determinadas facciones en la cara, bueno, pues que dan a entender un poco que no, que no. Se está hablando de lo de siempre, ¿no? Como lleva el tocado, pues si ese es su pelo o si no es su pelo. Yo en este caso no me atrevo a decir nada porque es que es la única foto, bueno, y similares que hemos visto porque no hay vídeo. Pero bueno, me hace gracia porque los tabloides británicos y algunos medios aquí españoles en esta ceremonia del Horse Guards Parade han dicho que iba radiante. Radiante, pues no sé. Ni como princesa ni como reina. Lo siento mucho. No, yo no la veo. Es un traje elegante, pero quizá para una señora de 60, 70, 80 años. No, desde luego, para una chica que apenas pasa los 40. Es un poco la sensación que me da. Bueno, hayan recibido al jeque Tamim bin Hamad al-Thani y a la primera de sus 3 esposas. Toma ya, la jequesa Yawajer. Bueno, pues nada, ella ha llegado en una carroza, iba sentada junto a Guillermo, saludaba por la ventana y cuando tengamos las imágenes pues os las pondremos. Bueno, yo sigo insistiendo, yo no la he visto bien, pero ni a ella ni a él, no sé, da la sensación como que habrá llegado el jeque y ha dicho esto es el mundo antiguo o algo parecido. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Sigue habiendo preocupación evidente. Ahora se suma una tercera parte a la ecuación, que es Camilla Parker Bowles, y a ver qué va a pasar con ella. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.